Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Puerto Natales, en la ciudad de Punta Arenas, en Cerro Sombreros, en Puerto Williams, en Porvenir, por supuesto en la Antártica, Villa Las Estrellas en la Antártica. A todos y cada uno de ustedes, y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes, Dios les bendice. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. A la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, que aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Yo soy va a ser un milagro en ti.
Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Esta mañana tengo mucho gozo en presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Gerson González Cartes. Para los amigos es Polo González. Bienvenido a Puertas Abiertas una vez más. Gracias, no, el placer es mío de estar con ustedes y con todos los hermanos de este programa. Muchas gracias, pastor. Una pregunta simple, porque como el Señor no tiene un molde para todos igual, sino que con cada uno hace lo mismo, entonces dice, si lo hizo con el pastor Polo, también lo puede hacer conmigo. Y así es, exactamente. Entonces, cuéntele a la gente cómo aparece Cristo en su vida, hermano Polo. Bueno, es un tema complicado porque yo en una de todas mis actividades en el ministerio trabajé para el ministerio de Billy Graham en el proyecto Mi Ya. Esperanza, y en ese proyecto uno tenía que enseñar a la gente a compartir su testimonio, y era complicado en el caso mío porque como yo me crié en la iglesia, mi abuelo era pastor. Me encantaba ir a la iglesia, me gustaba, participaba de niño en todo el tema de la escuela dominical, Navidad, etcétera. Entonces, me crié en la iglesia, me encantaba ir a la iglesia, hasta el día de hoy me encanta ir a la iglesia, no como algunos que tienen por costumbre de no congregarse. Me encantaba asistir a la iglesia. Y la verdad, mi ambiente era bastante sano, entonces hoy día justamente me encontré con mi primo y decía, bueno, a los 15 años nos bautizamos porque todos nos bautizamos a esa edad, que ya éramos adolescentes. Entonces tuve que hacer un esfuerzo para ver cuándo fue la vez que yo tomé una decisión por Cristo, porque una cosa es criarse en la iglesia, tener un buen ambiente, tener una buena vida, a realmente si yo necesito a Cristo en mi corazón. Y eso fue más o menos a los 18 años, porque yo entendí que no bastaba con ir a la iglesia, sino que era importante aceptar a Cristo en el corazón. Quizás no, de verdad no habían grandes pecados que confesar. De repente uno se encuentra con hermanos que tienen testimonios de conversión, eran delincuentes, alcohólicos, enfermos, en fin, Dios hace una gran obra en su vida. En el caso mío, no fue una gran obra, sino una convicción personal. De que yo necesitaba entregar mi vida a Cristo. Es más, yo siempre le he dicho a las personas que tengo la impresión de haberme convertido más de una vez. Y la gente me abre los ojos y me dice, bueno, ¿qué quiere decir? En realidad la conversión, ustedes saben, es como darse vuelta, ir por un camino y hacer una contorsión o una conversión y caminar a Cristo. Yo creo que más de una vez en mi vida yo me he vuelto a comprometer con nuestro Señor, a rendirle la vida, a renunciar a muchas cosas durante mi vida para estar a lo que Él crea que yo puedo aportar en su reino. Así que básicamente ese es mi testimonio, muy sencillo. Ya, pero el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos. Y usted a los 18 años le entregó su vida a Cristo. Así es. Y desde esa época le sirve y ahora le sirve como pastor. Exacto. Entonces, Pastor Polo, usted fue uno de los primeros o uno de los directores de Puertas Abiertas en un tiempo. Así Entonces, es. me recuerda hasta el día de hoy cuando el Señor le mostró en un sueño a usted un portón abierto Así es. y usted me lo contó y Así yo es. lo recibí en el corazón como de Dios también. Así es. Así es, porque Dios habla a la mente o al corazón o con palabras, porque Él no es mudo.
Así Él es. es una persona Hay que y tener los nos oídos hizo, abiertos nomás. Hay que tener cierto, el corazón exactamente, dispuesto. Hay que tener el corazón dispuesto. exactamente, así es. La verdad es Entonces, que yo desde niño siempre tuve el deseo de servir a Dios. El asunto era que en nuestro mundo evangélico, como que la única forma de servir a Dios es siendo pastor. Y quizás esto sea para más adelante, pero la verdad que yo nunca quería ser pastor. Lo encontraba fome, porque como yo era inquieto, me gustaba, por ejemplo, la fotografía, el arte, la música. Entonces yo pensé, ser pastor, no me interesaba. Es así que tuve la posibilidad, ¿no?, de estar en Juventud con una Misión. Ellos me dieron la posibilidad de ir a estudiar en Holanda, una escuela de producción de video. Y cuando volví yo de allá, tuve la oportunidad de conocerlo a usted y como usted decía, tuve ese sueño y compartimos y bueno, justamente en ese tiempo usted estaba buscando un director de televisión. Y en ese claro, tiempo yo llevé a un jovencito que me habían recomendado que era de mi iglesia y que le gustaba mucho hacer cámara. Se llama Carlos Chávez, que, que hoy día está claro, trabajando ahí codo a codo con usted. Entonces, los caminos del exactamente. Señor son, Son son misteriosos. insondables, pues, son Sí, insondables, pues, exactamente. Pastor, interesante hacer esos recuerdos porque la gente no sabe. Recuerdo que en una oportunidad nos fuimos a las 8 de la mañana y salimos a las 4 de la madrugada del día siguiente. así Toda la es. noche pasamos grabando Sí, porque teníamos que economizar en esa época, ¿cierto? Y todavía cierto. tenemos que economizar Sí, porque exactamente. hacer televisión es caro, la gente no sabe lo que cuesta hacer televisión, pero es caro hacer televisión. Así es, pues. Y damos gracias al Señor que Carlitos Chávez está con nosotros, él es de Televisión Nacional y está asignado a La Moneda, oiga. Yo siempre lo recomendaba por ahí y decía yo que era un muy buen camarógrafo y resultó ser buen camarógrafo, Sí. que Y lo habían buena mandado persona a... también. Y buena persona también, sí. Buen cristiano, buen Buen cristiano, cristiano también. buen También, por cristiano, supuesto. sí. Sí. Así es. No es poca cosa, decir eso, porque a veces la gente que o sea, la idea de los profesionales cristianos es llevar el evangelio a sus trabajos, ¿no? Servir a Dios en sus Claro. trabajos. Siempre me emociono cuando recuerdo la película Los carros de fuego, donde había un Así, cristiano y un judío que corrían. Y al cristiano cuando corría decía, cuando corro bien, cuando hago mi mejor esfuerzo, siento la presencia del Señor. Siento el Espíritu de Dios que está en mí. Y yo creo en eso. Yo creo que uno tiene que en su trabajo, ¿verdad?, llevar el Evangelio. Pero muchas veces pasa que el sistema humano absorbe al cristiano y el cristiano se mimetiza. Y yo doy gracias a Dios por Carlito, de verdad, que le está apoyando ahora y yo creo que es bueno honrar al que merece honra. al que honra, Él no- honra. él- exacto, él no se avergüenza de su fe, tiene su página, el Canuto Happy, y siempre está Sí, haciendo cosas muy simpáticas, muy divertidas ahí en La Moneda, donde muchos quisieran estar. Dios le ha permitido estar ahí. Porque Dios es el que exactamente. ensalza al que quiere. Así es, exactamente. Pastor Polo, interesante el testimonio porque así nuestro público televidente se empapa o se impregna de lo que el Señor puede hacer en sus vidas, porque Él no tiene un molde para todos igual, sino que trabaja con cada uno de acuerdo a lo que puede entregar. Así que, Así Pastor es. Polo, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. More than 200,000 people in the U.S. who have died from COVID-19. Hundreds more die every day. Hundreds dead, thousands infected across multiple countries. Now to Australia, where they're facing those massive fires, already among the worst in that country's history. 215 millones de cristianos sufren persecución. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. More die every day.
Cuando hayan guerras o haya paz, cuando todos se vayan y me quieran dejar, cuando estés en silencio o decidas hablar, cuando no me contestes lo que quiero escuchar, sigue siendo Dios, yeah, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, yeah, sigue siendo Dios. 215 millones de cristianos sufren persecución. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. siendo Dios. Serte fiel prometí, pequé no debí, sin embargo me perdonaste y sobreviví. Que me amas me dijiste, el problema es cuando me levanto contra mí mismo. Dentro de mí entendí que mi alma está fracturada y que necesita que tú, el doctor de doctores, le haga una visita. Sé que nada de esto gira a mi alrededor, que de todas formas, Señor, tu nombre será glorificado. Como te dije en aquel parque sentado, puedo morirme ahora mismo y tu nombre seguirá siendo exaltado. Porque me has salvado cuando no lo merecía, me diste vida cuando perecía. Renuncié a mí y a mi deseo, renuncié a todo lo que creí para que seas lo que creo. Por amor me encadené a ti, soy tu reo, seguirá siendo Dios aunque el mundo se vuelva ateo. Cuando hayan guerras o haya paz, cuando todos se vayan y me quieran dejar, cuando estés en silencio o decidas hablar, cuando no me contestes lo que quiero escuchar, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Cuando tiemble la tierra y el sol no brille más, cuando todos los montes se traspasen al mar, cuando no hayan canciones que te pueda cantar, cuando todo el mundo llegue a su final, sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios, sigue siendo Dios. Conmigo o sin mí, sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios, sigue siendo Dios. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron creadas. Yeah, Él sigue siendo Dios. Y después de esa hermosa canción que hemos escuchado, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Gerson González Cartes, a quien una vez más le damos la bienvenida a este programa Puertas Abiertas. Pastor, para nuestro público televidente, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Muy bien, como yo le decía, yo no encontraba nada más fome que ser pastor, en mi idea, ¿no? De servicio.
estar enfocado en una congregación, estando más o menos enmarcado en un lugar geográfico. Entonces, de verdad Dios me ha dado muchas bendiciones desde que yo lo conocí y todo. Entonces he tenido la posibilidad de viajar mucho, de trabajar en varios ministerios, haciendo muchas cosas diferentes. Entonces, de verdad el tema de ser pastor no... Entre ellas estuvo en Hawái estudiando video, ¿cierto, no? Sí, fui a enseñar producción de video allá. Me invitaron para ser Ah, profesor. Me rogaron que me quedara allá, pero yo no sentía que tenía que quedarme allá y me vine para acá, ¿no? Eh, claro. bueno, pero con Billy Graham, con Juventud con una Misión, conocer todo Chile, la Antártica, o sea, muy bendecido, sí. Pero tenía 40 años yo en ese entonces. Y se me acerca un amigo, me dice, te quiero ir a visitar a tu casa. Ya, bien, amigo, vamos a juntarnos a a comer algo, a tomar un café. Y llegó, y conversábamos de recuerdos y todo. Y en algún momento me dice, pero tengo algo que decirte. Una palabra del Señor. Mira, es básicamente esto. Tu abuelo es pastor, tus tíos son pastores, y el Señor dice que tú eres pastor. Yo le dije, estás loco, le dije. Estás loco, ¿no? Si, yo creo que no escuchaste bien. Entonces se me Claro. dice, no, sí, de verdad que hay una unción en tu familia, y así como los hijos de Asaf, generación tras generación, o qué sé yo, y trataba de convencerme. Entonces él no sabía que yo soy porfiado. Entonces yo le discutía que no, que no, que no. Cuando ya se dio cuenta que no me podía convencer, me dijo, oremos. Ah, dije yo, aquí estoy frito. Estoy frito. O sea, porque si realmente uno ora creyendo que la oración es una conversación con Dios, en que si yo le digo algo, no es porque él no lo sepa, sino es porque yo necesito decírselo, y que él me habla de vuelta, dije, estoy frito. O sea, si esto es de Dios. Así que me incliné mi cabeza, le empezó a orar y todo, y de repente se me viene un pasaje a la mente, Juan 21. Y yo desde que era niño, un día tratando de recitar un texto bíblico en la escuela dominical, lo olvidé y toda la congregación se rió de mí. Y desde ese día nunca he podido recitar textos de memoria. Me quedé con esa cosa ahí, con ese recuerdo fuerte. Entonces cuando escucho yo Juan 21, lo primero que pienso yo es, ¿tiene 21 capítulos Juan? Entonces me paré despacito, mi amigo seguía orando ahí. Es el último capítulo. Tomé mi Biblia y sí tenía 21 capítulos, así que eso fue un alivio. Y después abro entonces Juan 21 y me encuentro con ese pasaje cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mis ovejas. Entonces yo dije, bueno, no me queda duda de que esto es del Señor. Y dije, bueno, si tú quieres que sea pastor. Aquí estoy. Amén. Pero sabes que no, en vez de sentirme como arrepentido o amargado, siento que fue uno de los días más Hubo felices de alegría mi en el vida. corazón. Muy Hubo grande, muy alegría en el grande, corazón. muy grande. Amén. Solo le dije, Señor, perdóname por esto, pero solo te pido dos cosas. No salir corriendo, porque como yo soy muy inquieto, apenas se me ocurría algo, salía a hacerlo. Déjame un tiempo para terminar mis temas. Yo estaba trabajando en un ministerio radial para poder renunciar, salir como corresponde. Y lo otro es que no me sentía muy cómodo en las denominaciones en que estaba. Pero no porque mi abuelo fue fundador de esa denominación, sino porque a veces las denominaciones se transforman en estructuras que hay que servir a la Claro. estructura más que al Señor. Son elefantes blancos, pues, pastor. Claro. Entonces le dije, permíteme, quiero empezar de cero. Así que como soy fanático, o sea, soy medio loco, lo que hice fue renunciar a mi trabajo. No voy a decir aquí cuánto ganaba porque no corresponde. Pero en ese tiempo, en el año 2004, ¿cuántos años serían esos? 2004 son como, no sé, casi 18 años. 18 años atrás, yo recibía el doble de ingresos de lo que recibo hoy día.
el 2004. Pero yo dije, Señor, si tú me llamas, yo dejo todo, porque yo creo que uno tiene que dedicarse a full cuando Dios lo llama. Y así comenzamos, pues. Comenzamos, mi primer sermón, no lo recuerdo, pero habíamos 4 personas en el salón que arrendé con mis ahorros que tenía de ese buen trabajo que había tenido. Mi esposa y mis 2 hijos menores. Eso era toda mi congregación, pero teníamos las sillas, yo había arrendado un lugar en la calle Príncipe de Gales, ahí a metros de la Moneda, un pasaje muy chiquitito que se llama Príncipe de Gales, porque mi intención era alcanzar el centro de Santiago, que se estaba repoblando. Así que ahí comenzamos, pues, y ha sido bonito. Yo un día me encontré con un obispo, que no lo voy a nombrar, por supuesto, no corresponde. Estaba muy agitado. Corría para acá, lo llamaban por teléfono. Me dijo, es que hay que ser gerente en esto, pues, me dijo. Y yo dije, no estoy de acuerdo. Yo siento que uno es No, por pastor, no supuesto que gerente. no. Las almas no se Claro. gerencian, se acompañan. Así que eso, y lo otro, que mi hermano también me retaba mucho, porque dije, ¿sabes qué? Yo no quiero una iglesia grande. Y a la gente le costaba entender, pues me dice, pero ¿cuál es tu proyecto? Un amigo me dijo, flaco, ¿cuál es tu proyecto? Y yo le dije, tú eres mi proyecto. Acompañarte. Lo había dejado su esposa con sus 3 niños. Estaba con una depresión tremenda. O sea, ser pastor para mí es acompañarte. No es tan, o sea, predicar es parte no del tema, pero es estar con las personas que necesitan compañía. Y otro amigo me dijo, entonces tu visión no es tener una iglesia, otra. No, le dije yo, el Señor me dijo, apacienta mis ovejas. Y mi pregunta siempre ha sido, Señor, ¿cuáles son tus ovejas que tú quieres que yo acompañe? Que yo lleve a buenos pastos. Así que en eso hemos estado. Entonces, mi congregación no es muy grande, la congregación que pastoreo, y así los conozco a cada uno por su nombre. No son un número, son personas con nombre y Exactamente. apellido. Entonces uno lo observa y uno se da cuenta. Y con necesidades, pastor. Exacto. Y uno puede percibirlas, porque cuando es Claro. muy grande la congregación. Entonces, yo creo que ahora la gente me entiende un poquito en mi fanatismo de dedicarme 100% renunciando a un buen sueldo y, y a estar con la gente más que tener una gran infraestructura, ¿no? Y lo otro que siempre digo es que siento que me voy a quedar solo, porque la idea mía es que ayudar a la gente a que alcance su llamado, su visión, sea en Chile, en otros países, en otras regiones de Chile, que hagan lo que sienten que tienen que hacer y yo apoyar en eso, ayudar, no sé, motivar. Así siento yo el pastorado. Claro. Así que he sido feliz, he sido muy feliz y nos quedan como 3 minutos parece, pero déjeme contarle esto. Yo hace unos 3 años me descubrieron cáncer, que tenía un cáncer. Me demoré un poquito en ir a verme, pero más se demoró el sistema público en llamarme. Pero finalmente fui porque un amigo me dijo, oye, conozco a alguien en la clínica alemana, fui, pero yo no tengo dinero para pagar eso. Y bueno, me consiguió gratis el asunto, llevé mis papeles. Y desde ese entonces, de verdad le digo, tanta gente que sufre, le dije, Señor, tanta gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? O sea, además, he sido feliz sirviendo a Cristo. Así que, si me toca, me voy nomás, feliz con el Señor. Ahora, si Él Como el tiene otros apóstol planes, Pablo, como el sí, ahora apóstol sí Él, Pablo que decía, para mí el morir es ganancia, decía. sí. Así que le dije, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a ir donde tengo que ir y lo demás se lo dejo al Señor. Bueno, me sometieron a 2 cirugías. La primera bajó mucho los niveles de antígeno, que es con lo que se mide el cáncer. Después empezó a subir de nuevo y después me hicieron una segunda cirugía a los ganglios, pero se bajó y después empezó a subir de a poquito y finalmente hace más de un año me hicieron una radioterapia y ahí el tema se Zanjó detuvo. definitivamente.
se estancó. Entonces, ahora estamos en eso, pues estamos sirviendo lo más que se pueda, donde el Señor ahí nos muestre que tenemos que ayudar, tenemos que apoyar. Así que eso es mi testimonio. Qué lindo, pastor. Es muy importante. Cuando el Señor llama, Él financia, pastor, en todo orden de cosas. Él financia. Esto es para nuestro público televidente, y nuestro ministro de Finanzas sabe que yo no estoy por dinero en el ministerio, sino que es por servicio, por llamado de Dios. Y por eso es muy importante, porque el Señor tiene un llamado con cada uno de nosotros. Para eso nos salvó, para ser hijos suyos en servicio. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pastor Polo, muchas gracias por haber estado con nosotros, alimentando a nuestro público televidente. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Oh man, redimido. Barak. Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. En tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí. En tu verdad. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama
Yes. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está aquí comenzando el ministerio y está enseñándole a los discípulos cómo tienen que hacerlo para poder predicar las buenas nuevas, o sea, el evangelio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y de eso el Señor les capacitó a los discípulos para que pudieran ellos ponerlo en práctica y por obra en su ministerio. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer su parte. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, predicando el evangelio del reino. O sea, Jesús fue Dios mismo encarnado para salvarle a usted y para salvarme a mí. ¿Qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en esta vida? Mire, y lamentablemente nosotros somos muy buenos para apuntar con el dedo. Cuando apuntamos con el dedo, hay 3 dedos contra mí. Por lo tanto, cuando Jesús dice: miráis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tienes entre tus ojos, está refiriéndose a esta actitud nuestra, a este comportamiento nuestro. Es decir, somos muy buenos para juzgar a otros sin darnos cuenta. Entonces Jesús vino a enseñar al pueblo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Tampoco tenemos que maldecir a otra persona porque nos hizo daño, porque nos perjudicó o cualquier cosa ajena a nosotros. Tenemos que perjudicarla, no. Tenemos que bendecirla, porque Dios es el que juzga. Él es el único Señor y Salvador en nuestra vida. Cuando dice Jesús aquí, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso el Señor llamó a los pastores, es decir, para que nosotros entreguemos el alimento a tiempo a las ovejas y ninguna tenga excusa después de decir: no me lo enseñaron, no lo sabía. Y por supuesto, no estaba dentro de mi conocimiento. Por eso actué, dije, hice lo que hice y lo que pensé, lo que quería, lo que anhelaba, eso era lo que practicaba, pero sin saber que iba contra su santa, perfecta y divina voluntad. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos y hacemos, porque todo lo está escrutando Dios, todo, absolutamente todo. ¿Usted se ha contado alguna vez los pelos que se caen de su cabeza cuando se está duchando? Yo creo que no. Yo tampoco lo hago, así que no se preocupe, porque yo los tomo de la rejilla que hay para retenerlos y los boto al basurero. Pero Dios sabe cuántos cabellos cayeron de mi cabeza
sin que yo me diera cuenta. Y usted, sin que se dé cuenta, también cae de su cabello cuando se va a duchar un pelo de su cabeza, y usted no se da cuenta cuando cayó, pero el Señor se da cuenta cuando salió de su cabello. Claro. Entonces Él lo tiene en cuenta todo, absolutamente todo. Nada escapa a su control. Todo está dentro de su control. Entonces dice el Señor Jesús que cada una de estas ovejas estaba dispersa y desamparada, como que no tienen pastor. Claro, el pastor es el que guía a la oveja a buenos pastos. Y nosotros somos los llamados por Dios para entregar el alimento a tiempo a las ovejas, porque nosotros tenemos que dar un buen alimento para que la oveja sea robusta y pueda defenderse de los ataques del maligno. Enseñarles todas las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros a través de su palabra y también a través de su testimonio personal. Porque aquí Jesús dice que andaba en las sinagogas de ellos, en los judíos, porque ellos, donde había 10 familias, por lo menos 10, no menos de 10, podían ser más de 10, podía haber una sinagoga. Y Jesús tomó como base Capernaum o Capernaum, que se traduce al español, Capernaum. Y ahí tenía como base. Y Jesús hizo un milagro portentoso como 40 metros más abajo en dirección al lago de Genesaret o mar de Galilea. Estaba la casa de Pedro y su suegra estaba enferma con una fiebre altísima y un dolor de cuerpo tremendo. Entonces Jesús oró por ella y trajo la sanidad. Este es un chiste nomás, ¿eh? Dicen que por eso Pedro después le negó 3 veces, porque le sanó a la suegra. Pero es un chiste de mal gusto. Se dice entre los creyentes eso, por eso Pedro negó a Jesús 3 veces después. No, era porque le había negado 3 veces, lo desató 3 veces con amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le respondió, sí, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces, la última vez cuando le dice por tercera vez si lo ama, Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. O sea, recién le entregó el ministerio de el pastorado, para que pastoree a las ovejas. Y nuestro entrevistado en la mañana, hoy día, dijo de que Dios le había llamado para acompañar a las ovejas en su dolor, en su sufrimiento, en sus penurias. Y por supuesto eso es muy importante. A veces es necesario solamente un hombro donde poder recostar la cabeza y llorar, porque eso es lo que necesitamos, solamente recostar la cabeza en el hombro de alguien que nos escuche y poder llorar, porque ese es un desahogo del alma, es un desahogo para el corazón. Dios escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie más lo puede hacer, solamente Él. Y por eso entonces Jesús después dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Claro, cuando dice Jesús eso, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, yo le agrego una parte ahí. Fuera de ser poco, más encima somos flojos. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y Pablo después escribe de que somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, eso hacemos solamente.
y no hacemos nada más, no vamos más allá en la necesidad, donde hay comezón de oír la palabra de Dios, donde hay comezón de ser sano, de ser tocado en sus enfermedades y en sus dolencias. Hay comezón de eso. Y el Señor nos llamó para eso, para echar fuera esos demonios de enfermedad en el nombre de Jesús. Por lo tanto, usted, pastor y hermano o hermana, debe estar preparado, porque esto no es, o preparada, porque no es solamente para los pastores, es para toda la iglesia. Somos llamados a echar fuera los demonios que están afectando a las personas en sus dolencias, en sus enfermedades, en su aflicción. Y por lo tanto, sanando a todas las personas. Eso era lo que hacía Jesús y lo que debemos hacer nosotros en este tiempo también. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor y para eso le salvó a usted y me salvó a mí, para llevar este bendito evangelio a todas las naciones en el mundo, pueblos y lenguas, porque hay pueblos y hay lenguas también. Aquí mismo en nuestro país tenemos diferentes pueblos y diferentes lenguas y por supuesto Dios las entiende a todas y a cada una de ellas. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí en este momento? Es que usted y yo vayamos predicando las buenas nuevas, o sea, el Evangelio de Jesucristo, para que gente como usted que está ahí en la intimidad de su hogar, escuchando esta palabra y nunca ha hecho la decisión por Cristo, va a llegar el momento en que va a ser demasiado tarde para que usted se arrepienta de no haberlo hecho a tiempo. Entonces, cuando dice el Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es para que cuando el Señor Jesús regrese en el arrebatamiento, sean muchas las personas que sean arrebatadas. Pero lo primero que hay que hacer es confesar a Cristo como Señor y Salvador personal. Después hay que seguir, como dice la Escritura, que Jesús seguía creciendo en estatura y en sabiduría. Así también nosotros tenemos que ir creciendo en estatura y en sabiduría para alcanzar la madurez que Dios quiere de usted y quiere de mí, para que llevemos su santa y bendita palabra al pueblo, a la gente, para que se convierta de sus malos caminos a el camino de Dios, pase de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdición a salvación. Y por supuesto eso lo hace solamente Dios a través de su palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 9, verso 10. Si quiere lo anota al margen ahí, lo anota, porque es la respuesta que Jesús le entrega, o Dios le entrega al apóstol Pablo para que le diga al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, la casa no iba a ser automáticamente salva porque el dueño de casa se había convertido, sino que por el cambio de actitud. Un carcelero siempre está acostumbrado a tratar con delincuentes, por lo tanto su trato es brusco, violento, y su lenguaje es obsceno, a garabato limpio. Y
ahora llega con 2, Silas y Pablo, a la casa y les lava sus heridas y les cambia la ropa, les pone la mesa, les atienden. Y entonces seguramente la señora dijo: ¿y qué le pasó a mi esposo con este cambio que ahora trae 2 presos a la casa? Y seguramente los hijos decían: ¿y qué le pasó a mi papá que ahora trae 2 presos a la casa? El cambio de actitud. Entonces Pablo y Silas esa noche le predicaron delante de la familia a el carcelero de Filipo y se convirtió. Y él quiso esa misma noche que lo bautizaran. Entonces la señora dijo: yo también. Y los hijos dijeron: yo también. Y todos fueron bautizados. La casa del carcelero fue salva a partir de esa noche. Yo no le conocí, usted tampoco, pero cuando estemos en el reino de los cielos, le va a conocer y le vamos a saludar y vamos a poner por obra su palabra. Por eso el Señor dice aquí: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y así como me envió a mí y envió a usted que está en su casa, y usted que no ha aceptado todavía a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiere enviarle a usted también. Nadie sobra aquí, nadie queda de más, todos faltamos. Por eso dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo le agrego: y flojos más encima. Somos flojos porque hacemos solamente lo justo, lo necesario. No vamos más allá. Jesús no descansaba predicando y sanando, haciendo su obra de llevar el evangelio a toda criatura. Por eso, ahí donde está usted esta mañana, en la intimidad de su hogar, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, porque Dios escruta el pensamiento y las intenciones del corazón. Y Él va a saber si usted lo está repitiendo como papagayo nomás o lo está haciendo de corazón. Por eso le ruego que lo haga de corazón. Cierra sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana he podido escuchar su palabra, reconocer que soy un pecador o pecadora y necesito su perdón, Padre Celestial. Le ruego que perdone y borre todos y cada uno de mis pecados. Nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga por su iglesia, no por los templos, cuidado con eso, viene por su iglesia, hombres y mujeres que hayamos entregado nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador personal. Usted y yo seremos de la partida. ¿Por qué? Porque usted le entregó su vida a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Sé que tú estás ahí, como
el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí. Hey, no temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor? ¿De qué me sirve navegar por las olas si no tengo mapa, si no me guía tu amor? ¿De qué me sirve una brisa en el día si no hay alegría, si no siento tu calor? Convencido estoy, te necesito, Dios, eres mi todo y yo. No temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Quiero vivir a tu lado, que nada más me separe, enamorarme de ti, mi Dios, y llenarme de tu poder. Vivir cada día llenado de tu alegría, de tu presencia en mi vida, que tu fuego ilumine mi ser. De cada espacio satúrame, semilla, llévame hacia la salida, muéstrame el camino para yo ser. ¿De qué me sirve estar sin tu querer? Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí.